Bueno, el día de hoy vamos a solucionar el ejercicio 6.7 del libro Principios de los procesos de separación. Este ejercicio básicamente consta en la absorción de CO2 en una corriente de aire. Entonces procederemos a leer el enunciado. El gas de salida de un fermentador de alcohol consiste en una mezcla de aire y CO2 que contiene 10% en moles de CO2, que se absorbe en una solución de trietanolamina al 5 normal, que contiene 0.04 moles de CO2 por mol de solución de amina. Si la columna opera isotérmicamente a 25 grados centígrados y si el líquido de salida contiene 78.4% en moles del CO2 en el gas de alimentación al absorbedor y si la absorción se lleva a cabo en una columna de 6 placas teóricas, use los datos de equilibrio a continuación para calcular a. Composiciones del gas de salida, b. Moles de solución de amina requeridos por mol de gas de alimentación. Listo. Entonces esta es nuestra tabla con los datos de equilibrio que nos proporciona el ejercicio, donde nos dan la relación molar del gas y la relación molar del líquido, con sus respectivas unidades, moles de CO2 por mol de aire libre y moles de CO2 por mol de amina en solución. Entonces decimos que es una relación porque está pues sobre moles libres del componente. Si no fuera así, estaríamos hablando de fracciones molares. Entonces esta sería nuestra gráfica de los datos de equilibrio obteniendo nuestra curva de equilibrio. Entonces ya para dar solución al ejercicio, lo más recomendable es hacer un esquema con nuestras corrientes de entrada, nuestras corrientes de salida y con nuestros datos que nos proporciona el enunciado para saber qué tenemos y qué no tenemos. Entonces el enunciado no es claro si se trata de un proceso en contracorriente o en paralelo, pero pues lo vamos a asumir como contracorriente. Entonces en el tope me está entrando una corriente líquida que contiene trietanolamina y dióxido de carbono. Sabemos que posee dióxido de carbono, pues el enunciado nos da una relación pues molar, donde nos dice que hay 0.04 moles de CO2 por mol de trietanolamina en solución en la entrada. Entonces, acá primero, ¿por qué es X0? Porque viene de una etapa anterior a la etapa número 1. Y en este caso sería la relación o pues nuestra corriente 7, ya que viene de una etapa posterior a nuestra última etapa, que sería nuestra etapa 6. Ya esta de acá sí sería la corriente 1, ya que sale de la etapa 1, y esta sería nuestra corriente 6, ya que sale de la etapa 6. ¿Qué otros datos nos da el ejercicio? Nos dice que en la corriente de gas de alimentación el 10% en moles es de CO2 y el 90% es aire. Entonces ya lo más recomendable en este caso, ya que no nos dan flujos, es dar una base de cálculo en la corriente 6, ya que nos dan los porcentajes molares. Entonces yo supuse una base de cálculo de 100 moles totales por facilidad, pero puede ser cualquier base de cálculo, obteniendo 10 moles de CO2 en mi corriente 7 y 90 moles de aire en mi corriente 7. Ya podemos entonces hallar nuestra relación en la corriente 7, que sería 10 moles de CO2 sobre 90 moles de aire, obteniendo 0.11 moles de CO2 sobre moles de aire libre. ¿Qué más podemos hacer? Entonces recordemos que el enunciado nos dio una información de un porcentaje. Esa información hace referencia a un split fraction. ¿Por qué? Como ven en la ecuación que está saliendo en pantalla, vemos que nos relaciona una corriente de salida con una corriente de alimentación. Es decir, 0.784 es igual a las moles de CO2 en mi corriente de salida, es decir, la corriente 6, sobre las moles de CO2 en mi corriente 7, es decir, mi corriente de alimentación del gas. Entonces ya contamos con el valor de las moles en mi corriente 7 de CO2. Podemos despejar y hallar mi valor de las moles de CO2 en mi corriente 6, obteniendo este resultado. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, ¿qué más podemos hallar? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos las moles que entraron de CO2 en mi corriente de gas de alimentación y tenemos las que me absorbió el líquido. Es decir,
que si a estas corrientes de entrada le restamos las que me absorbió el líquido, obtendríamos las moles que no fueron absorbidas, es decir, que salieron en la corriente de gas con un balance de materia, es decir, las moles de entrada menos las moles de salida van a ser igual a las moles que me quedaron en mi corriente gaseosa de salida, obteniendo este resultado. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, considerando que a las condiciones de temperatura y presión que me da el ejercicio, el aire no es soluble en la trietanolamina, pues las moles de aire que me entraron van a ser iguales a las que me van a salir, es decir, 90 moles. Y ahora podemos hallar nuestra relación molar en la corriente 1, obteniendo 0.024 moles de CO2 sobre mol de aire libre. Y ya daríamos respuesta a nuestra pregunta A, que era hallar las composiciones de la corriente de gas de salida. ¿Qué dice nuestra pregunta B? Hallar las moles de solución de aminas requeridas por mol de gas de alimentación. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Si recordamos de nuestro balance general, obteniendo esto, nos damos cuenta que nuestra pendiente, que en este caso sería L' sobre G', cumpliría con las unidades de nuestra pregunta, es decir, moles de trietanolamina sobre moles de aire, pues de nuestra corriente de gas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hallar nuestra pendiente. Entonces, ya remitiéndonos a nuestra gráfica, a nuestra curva de equilibrio, nos damos cuenta que para hallar nuestra pendiente necesitamos nuestra línea de operación, pero no contamos con ella, puesto que nos falta una composición, que sería la composición X6. Entonces, ya para resolver esta pregunta por el método gráfico, lo que tendríamos que hacer es trazar nuestra asíntota en nuestro punto de la composición Y7 y suponer diferentes líneas de operación con diferentes pendientes. En este caso yo supuse 2 líneas de operación. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, también tener en cuenta que el punto de abajo, es decir, el de menor composición, hace referencia al tope, y el punto de arriba hace referencia a los fondos, ya que es el que sale con mayor composición. Listo. Entonces, ¿qué prosigue? Recordar que el ejercicio nos da el número de etapas que ya tiene definido. Entonces, para darnos cuenta cuál de las 2 líneas de operación que yo supuse es la correcta, tendríamos que hacer el conteo de etapas. Entonces, si miramos las etapas de la línea de operación naranja, tiene 1, 2, 3, 4 etapas, no cumple con las 6. Y si vamos a la de la línea de operación verde, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Cumple con las etapas ya definidas, es decir, que esa sería nuestra línea de operación con la pendiente que necesitamos. Entonces nos dirigimos y hallamos nuestro valor de X6, que ya depende de la precisión de cada uno. Yo supuse que era de 0.09 para aproximar. Entonces, ya aplicando la definición matemática de la pendiente, que es un punto más adelante en Y menos un punto atrás sobre un punto más adelante en X menos un punto atrás, sería pues el valor de mi pendiente. Entonces tenemos nuestros puntos que cogí y obtenemos este valor de 1.74. Y ya recordando la definición de pendiente por nuestro balance general, que decimos que 1.74 es igual a L' sobre B', podemos entonces despejar nuestro L', puesto que ya tenemos nuestro valor de la corriente de gas libre, que eran 90 moles de aire. Entonces, despejando, obtenemos que nuestra L' es igual a 156.6 moles de solución de amina, que serían pues las moles necesarias por mol de la corriente de alimentación. Y eso sería ya todo el ejercicio. Esa sería nuestra respuesta al punto B.